bienvenidos una vez más a Destino y Café, donde tenemos pláticas de destino tomando una taza de café. Yo soy Marina Valdés. Yo soy Betsy Corso y hoy no tenemos tazas, tenemos termos. Miren nuestros nuevos termos. Hermosos nuestros Están termos. súper chidos. Háganle un zoom, por favor, por aquí. Estos termos, adivina quién nos los trajo. Estos termos son nada más y nada menos que gracias a The Letter Gift, unos súper termos preciosos, y ellos pueden hacerte tazas, playeras, lo que tú quieras, tus ideas plasmadas tal cual como tú quieras, en lo que tú quieras. Personalizan todas tus ideas y todo lo que se te ocurra, créanme, vayan con ellos, sígalos en sus redes sociales, por ahí les vamos a poner, comuníquense con ellos y van a ver todas las ideas que tienen ahí para regalos, para lo que tú quieras. Muy padre. De verdad, y aparte nuestro café ya va a durar más tiempo calientito, ¿verdad? Mucho más. Muy bien. Pues el día de hoy tenemos un súper invitado, súper chido. Un temazo, como un siempre. Un súper tema. Entonces, el día de hoy le damos la bienvenida a Ángel Román, que se encuentra con nosotros. Bienvenido. Muy bienvenido. Ángel Román. Hola. Hola. Qué gusto tenerte aquí. Él es director de la Orden de Samuel, que es un programa de discipulado y capacitación para líderes aquí en Comunidad Cristiana, y director de Foundations. Yo estuve en Foundations en el 2008. Hace 10 años. ¿Tú en el 2010? Sí. Wow. Yo en el 2009. Todos hemos estado en Foundations. Sí. Sí. Tenemos ahí amigos, los que estuvieron en Cimientos, coméntenos por ahí, digan en qué año estuvieron. Y la verdad es un súper programa. A Ángel lo admiramos por muchas cosas, y una de ellas es que yo le digo que es el rey de los libros. Sí. Porque tú pregúntale si necesitas un libro de cierto tema que recomiende, y él sabe de todos los libros. Y el día de hoy queremos platicar contigo, Ángel, porque fíjate que por ahí nos llegaron unos mensajes en donde unas personas a veces no saben cómo poder leer la Biblia. Se les hace un poquito aburrido o no le entienden, etcétera. Entonces dijimos, vamos a invitar a Ángel, que él sí conoce más de la Biblia, que puede darnos tips, y aparte que conoce libros, pues claro, yo sé que él tiene muy buenos tips. Ángel, ¿cómo ves esta situación que sucede muy normal en la iglesia, que las personas no pueden entender la Biblia y no saben cómo leerla? Pues casi siempre nos sucede eso durante Foundations, por ejemplo, que son chavos los que vienen durante 3 meses, y tenemos un tiempo de lectura en las mañanas, además también en la Orden de Samuel, y es algo común como dicen ustedes, y que creo yo que es válido que nos pase a todos. Yo creo que lo importante aquí es que queramos crecer en ese sentido y poner en práctica lo que podemos aprender para ver un resultado diferente. Excelente. Entonces ponernos de acuerdo y decir, sí necesito aprender más, sí necesito leer más, y estoy dispuesto, amigo, tú que estás por ahí, a aprender más sobre la Biblia, y estás dispuesto. Uno de los tips, ¿qué es así que digas tú, esto es muy importante compartir para que podamos así escudriñar las escrituras un poquito más allá? Pues traje una lista, y el primer punto que tengo aquí es apartar un tiempo y lugar para leer. Okay. Que creo que es como de entrada lo más importante y que tenemos que poner en práctica. Jesús es un buen ejemplo acerca de esto, y la Biblia nos dice que Jesús se apartaba para orar, para tener un tiempo a solas con Dios. Entonces creo que es una muy buena pista para nosotros de algo que podemos hacer, apartar un lugar, un tiempo específico para tener un encuentro con Dios, o para leer la Biblia, para orar, para adorar. Sí, algo que yo hago es que literalmente lo agendo, y así como cuando agendas algo y no quieres quedar mal con una persona, puedes hacer lo mismo con Dios, decir, este tiempo es de Dios, yo apago el celular o lo pongo en silencio y yo voy a buscar a Dios, lo voy a agendar sin importar nada, y no le quiero quedar mal así como en mi agenda a otras personas. Imagínate que siempre, todos los días pudieras tú separar un tiempo especial para Dios, sería muy diferente la vida, ¿no? Yo a veces platico con amigos que tienen como que esta batalla para encontrar un lugar o un tiempo, y pues siempre les digo, ¿qué cosa haces que es prioridad para ti durante tu día? A lo mejor algunos de ellos van a decir que ir al gimnasio, o a lo mejor otros de ellos van a decir que a lo mejor ver su serie favorita, a lo mejor. Entonces yo le digo, bueno, a lo mejor igual como te cuesta pagar el gimnasio, pues vas todos los días al gimnasio. Le digo, ese es el mismo tipo de mentalidad que debes de tener para separar tu tiempo
de lectura o de oración, en el que es algo que tienes que hacer porque sabes que te va a traer un beneficio para tu vida, como los que van al gimnasio. Y sobre todo que es Dios, ¿no? Así es. Que es importante darle el tiempo para estar cerca de Él. Otro de los tips es creer que lo que leemos en la palabra de Dios tiene implicaciones eternas, que es algo que yo creo a veces se enfrentan mucho de los chavos que a lo mejor tienen poco de conocer a Dios o que desean conocerlo más y que a veces leemos la Biblia pues como si fuera cualquier otro libro, cualquier otra revista. Yo creo que la diferencia entre leer la Biblia y entre leer un libro, una enciclopedia o lo que tú quieras, pues es de que la Biblia tiene una implicación más allá del conocimiento que puedes ganar por el simple hecho de leerla, sino que tiene una consecuencia eterna en tu espíritu. Entonces, si yo me acerco a la palabra creyendo que voy a ser transformado y que mis pensamientos van a ser renovados, pues creo yo que le pondré más atención. Se podría decir que si queremos conocer más la vida de Jesús o conocer más a Dios, tenemos que adentrarnos a las Escrituras porque vamos entendiendo quién es Él, cómo es Él, para qué, dónde, cómo, cuándo, etcétera, etcétera. Yo creo que en tu tiempo de a solas con Dios, conoces más quién es Él, quién es el carácter de Él como Padre, y al mismo tiempo, como decía Marina, porque estamos hablando de Dios, empiezas también a conocerte a ti mismo y te descubres quién eres en Él. Y creo yo que por eso es importante que nos acerquemos a las Escrituras con esta actitud en que yo voy a encontrarme con el Padre, pero también voy a encontrarme a mí mismo en las Escrituras. Creo que como en un programa anterior había mencionado que muchas veces como seres humanos tenemos ciertos vacíos eternos y entonces una de las maneras de llenar estos vacíos eternos es escudriñando la palabra porque es un recurso eterno. Y creo que ahí es la diferencia entre consumir cualquier otro tipo de lectura, ya sean libros o revistas o lo que tú quieras, con consumir la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios es eterna y es la que puede llenar ese, como decía Betsy, ese vacío de eternidad que tenemos como seres humanos. Y sobre todo que es la verdad, porque a veces puedes leer muchos libros, y no hablo de los libros cristianos porque creo que la mayoría están basados en la palabra de Dios, están fundamentados, pero puedes leer otros libros, conocer otros temas, estudiar algo, pero la única verdad es la verdad de Dios que viene en su palabra, y no hay mayor inversión de tiempo que leyendo y conociendo su verdad. Otro de los tips que tengo aquí es usar nuestra imaginación, que creo que es muy importante. Para mí lo ha sido durante mi caminar con Dios, y es que Dios nos llama a experimentar su palabra a través de nuestra imaginación. Yo creo que es un regalo de Dios, la creatividad que nos ha dado. Yo creo que Marina es un buen ejemplo de eso, que además de estar aquí conduciendo un programa, también escribe canciones. Y yo creo que escribir canciones conlleva mucha creatividad, pero también imaginación. Sí. Y yo creo que leer la Biblia con imaginación nos ayuda a sentirnos parte de la historia de Dios para nosotros. Yo creo que Dios nos llama a sentirnos parte de esa libertad, por ejemplo, que dio al pueblo de Israel de Egipto. Pero si tú lo lees y no te metes en la historia, pues tal vez no te sientas identificado con lo que sucedió. Tal vez si lees la vida de Jesús o su crucifixión, pero no lo visualizas o no usas tu imaginación, pues no tendrás ese mismo efecto en tu corazón y en tu espíritu porque no lo sientes. Entonces podría decir que uno de los puntos importantes al leer la palabra es como tú decías, tu tiempo a solas, pero tener tus 5 sentidos, por así decirlo, en lo que estás haciendo, porque sí es real. O sea, Dios nos dejó una imaginación pero tan espectacular, y pues somos hechos a su imagen y semejanza. Él es el creador, entonces tenemos esa misma creatividad y eso, y sí es muy cierto. Fíjate que no lo había pensado de esa manera, pero sí me había sucedido de que
voy leyendo y te lo vas imaginando como si fueras parte de, como esto cuando el pueblo de Egipto va saliendo, y yo lo leía y yo decía, no manches, imagínate ahí saliendo y esto, y como pues las ropas no se desgastaban y vas entendiendo Las plagas. las historias, y es tan impresionante porque creo que muchas veces tiendes como a ver la Biblia como una fantasía, o sea, como historias fantásticas. Como un cuento de historias. Que suenan irreal, porque de repente tú lees de que, y entonces Jesús vino y agarró lodo y se los puso y el ciego vio, pero, y tú te lo imaginas bien así fantástico, pero fue algo real, o sea, sí sucedió tal cual. ¿Y por qué? Porque pues Jesús también era humano, Jesús sentía calor, el clima, sed, hambre, no sé, y creo que eso es muy, muy importante, o sea, que si vas a leer la palabra es tener totalmente, o sea, completamente tu atención, porque a veces cometemos el error de, voy a leer la Biblia, pero voy a escuchar música, voy a esto y así. Entonces es recomendable como 100%, completamente tus 5 sentidos a la palabra. Creo que lo que dices es bastante interesante, porque eso de los sentidos, a lo mejor algunas personas de repente tienen como una temporada en que a muchos se les dificulta leer, simplemente por el hecho de leer. Pero gracias a Dios existen ahorita muchos recursos que podemos usar a nuestro favor. Entonces, así como puedes leer la Biblia, la puedes escuchar en audiobiblias, que existen infinidad de versiones. Pero En español de España. En español de España. Y en latín. En lenguaje más actualizado, hasta dramatizadas. Sí. Entonces, yo creo que eso nos ayuda mucho a los que a veces se les dificulta, pues como a poder facilitarlo un poquito más. Y a fin de cuentas ese es el fin, que esos recursos han sido creados pues para que la gente pueda acercarse a la Biblia con una mayor facilidad. ¿Qué más quieren, amigos? ¿Qué más quieren? Ya, antes era así de que toda la Biblia en un vocabulario de vosotros sois y todo eso, y ahora tienen hasta audiolibros. Valera, 60. El siguiente tip, que también creo yo que es muy importante, es tomar notas. ¿Qué es lo que yo entendí? ¿Cómo lo puedo aplicar? Toma nota. Y también, ¿qué es lo que no entendí? Sí. O qué preguntas tengo acerca de lo que estoy leyendo. Yo creo que cuando estamos leyendo la Biblia y estamos tomando notas de lo que entendimos, de cómo lo entendimos, cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, invitamos al Espíritu Santo a que nos abra el entendimiento mucho más que si simplemente estoy leyendo y no tengo pues ningún interés en entender lo que sucede. Y yo creo que entre más inviertes, no nada más la curiosidad, pero también como tus preguntas a Dios, pues Él va a responder genuinamente porque está interesado en que lo conozcamos. Entonces creo que una de las recomendaciones podría ser, por ejemplo, en la parte en la que tú dices anotar las cosas que no entendemos. Una de las cosas que yo hacía, porque antes yo leía Reina Valera 60, hay palabras que no las entiendes, que son más elevadas, y yo lo que hacía era como buscar varias versiones de la misma, y de repente haces clic, le das sentido y dices, te da la conclusión. Ya entendí, y te da la conclusión que necesitas. Entonces tú puedes regresar a tus preguntas o a tus notas en cualquier momento, y el Espíritu Santo está interesado en que tú lo entiendas, en hacerte conocer la verdad. Entonces, si no tienes nada anotado, pues no vas a poder regresar a ninguna pregunta o duda que tengas, o se te olvida. Entonces siempre es bueno por eso que si vas leyendo, pues tengas una libreta o un iPad o lo que tú quieras, sí, pero que sí puedas involucrarte y involucrar a Dios también en el proceso en el que tú estás leyendo su palabra. Exacto. El siguiente que va de la mano es preguntar al Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que Jesús nos enseñó. Entonces, cuando tú y yo leemos la Biblia y no entendemos algo, pues tenemos a alguien a quien podemos preguntarle, y al mejor maestro, que es el Espíritu Santo. Me he dado cuenta cuando yo leo la Biblia que aunque mi mente comprenda ciertas cosas, aunque busque en varias versiones,
cuando viene la revelación del Espíritu Santo es otro rollo. Sí. Cuando la revelación del Espíritu Santo llega, al momento que estás leyendo o después de orar, a mí me gusta orar después de que Espíritu Santo es lo que leí, etcétera, muéstrame lo que tú me estás hablando, cómo lo puedo aplicar en mis circunstancias, en mi vida. Cuando llega la revelación va más allá de lo que tú puedes entender o de lo que tú entendiste en ese momento, va más allá de lo que tu mente puede captar y el Espíritu Santo te revela y es a tu espíritu. Y a mí me ha pasado que cuando es una revelación del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, se queda como un fundamento en mi vida, a que si es algo que comprendí nada más. Cuando es revelación es como, se queda aquí y no se olvida y sabes que tienes ese recurso y cuando lo tienes que aplicar, el Espíritu Santo te lo recuerda para que uses esa rama que te dio. Y además cuando hay revelación creo que puedes leer, por ejemplo, una y otra vez, aunque sea el mismo versículo, porque he escuchado personas que dicen, es que yo me sé la Biblia al derecho y al revés, pero no, o sea, no lo encuentro más. Pero cuando existe eso, que encuentras revelación y le pides al Espíritu Santo discernimiento y cómo entenderlo más, y llega la revelación, puedes leer una y otra vez el mismo versículo y cada vez vas a tener una revelación diferente. Sí, wow. Para los que conocen a Henrik Andersen, que está pastoreando en Veracruz, yo me acuerdo que él nos enseñaba cuando estuve en Cimientos, en Internship, que también estuvieron ustedes, y algo que mencionaba él y que creo que es muy importante es que antes de leer la Biblia podemos decirle al Espíritu Santo, deseo que seas mi maestro, que me ayudes a entender lo que voy a leer. Wow. Entonces tomarte un tiempo, como decía Marina, después y antes de leer la Biblia, pues te ayuda a poner ese tiempo en las manos de Dios, en que sabes que te estás separando un tiempo para tener intimidad con Él o conocerlo de una manera más profunda, y entonces pues vale la pena. Dice la Biblia que el Espíritu Santo toma de lo que Jesús habla, de lo más profundo de Dios, y es lo que nos revela. Y creo yo que es ahí la diferencia entre solamente leer la Biblia y a lo mejor entender un contexto histórico, pero a lo mejor, como dice Marina, te topas con el Espíritu Santo y te da una revelación personal. Es algo que nadie más te puede dar. Leyendo el texto a lo mejor puedes entender algo, pero con el Espíritu Santo hay algo que se queda dentro de ti, que empieza a como poner en marcha algo dentro de ti, que tu espíritu empieza a sentirse emocionado por lo que le está hablando. Wow. ¿Qué otro tip tienes para mí? Queremos todos los tips, Ángel, en este Todo. programa. Nos quedan dos. El penúltimo es meditar, que creo que también es muy importante. Meditar, a lo mejor en esta cultura que tenemos, pues lo primero que se nos viene a la cabeza es como alguien en medio de velas y flotando y así como diciendo, pero no. Meditar, según las escrituras, es absorber todo lo que Dios está hablando mientras que estamos leyendo. En los Salmos es muy buen ejemplo de esta palabra, que David constantemente dice que medita en la palabra de Dios, que medita en sus preceptos, y cuando tú y yo meditamos, en vez de vaciarnos como el mundo tiene ese concepto de meditar, tú y yo nos llenamos. Wow. Empezamos a entender, empezamos a conversar con Dios acerca de lo que estamos leyendo. Como decía Marina hace ratito, que cuando termina ella se pone a orar. Creo que eso es que está meditando en lo que está leyendo. Entonces es una conversación con alguien. ¿Cómo aconsejas tú el comenzar a leer la Biblia? Porque ya ves que está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para las personas que no saben cómo empezar a leerla. Pues lo que yo recomiendo y que creo que es muy bueno es empezar por el Nuevo Testamento. Entonces, si tú empiezas por los Evangelios o por las cartas de Pablo, creo que es una muy buena manera de empezar y primero pues absorber la vida de Jesús en los Evangelios, y creo yo que en las cartas de Pablo, en Romanos, Efesios, pues puedes empezar también a conocer los efectos o las consecuencias de la vida de Jesús. Entonces empiezas a ver como principios más aplicables y verdades para tu vida. Que ellos aplicaron por lo que Jesús vivió.
¿cuánto tiempo aconsejas el estudiar la Biblia diariamente? Nuestro pastor Richard, como lo hemos escuchado, siempre aconseja a la congregación pues apartar 20 minutos para la lectura y 20 para la oración. Entonces yo creo que para alguien que a lo mejor no tiene el hábito de leer u orar, pues es un muy buen consejo, en el que 20 minutos y 20 pues se te pasan a lo mejor más rápido que si dedicas una hora a leer y una hora a las escrituras. Yo creo que con el tiempo vas a hacerlo sin que te cueste. Sí. Algo que yo experimenté cuando comencé a leer la Biblia es empezar a leer la Biblia por capítulos, porque muchas veces hay planes de lectura muy buenos y se pueden estar leyendo porque son sobre un tema, pero cuando tú estás leyendo la Biblia, a veces lees un versículo y Jesús se enojó. Y ya, no es un ejemplo, tranquilos. No, es un enojón. ¿Sí me explico? Y empiezan a pensar mal, no tanto de Jesús, sino hablo como que lees un pequeño versículo y no conoces el contexto y no conoces por qué razón viene ese versículo. Entonces, yo empecé a leer la Biblia, pero tratar de leer los capítulos completos o a veces hasta los libros completos cuando son libros cortos y tienes el tiempo para que puedas entender más. ¿Qué piensas tú de esto? Pues yo creo que es como cuando estás viendo una película, una serie, más que una película, y como que te quedas en picado de que no sabes qué va a pasar. Entonces, si dejas de ver una serie, como en el ejemplo, pues ya te imaginas 1000 cosas que a lo mejor pueden suceder. Y como dices, creo que sí es bueno que cuando tienes oportunidad de leer una carta completa de Pablo, pues la leas completa, porque así vas a entender el contexto de lo que está diciendo. Es como si Mike te manda una carta a ti, que seguramente ya lo ha hecho, pues muy probablemente de la emoción vas a leer toda la carta completa. No te vas a quedar al primer párrafo y le vas a decir, bueno, lo dejo para después. ¿Por qué? Porque quieres conocer qué es lo que él piensa. Entonces, quieres conocer el mensaje completo. Y lo mismo creo que podemos aplicar cuando estamos leyendo la Biblia. Y el último tip que tengo aquí es disfrutar, que creo que es el más importante. Disfrutar que estamos leyendo la palabra. Conforme pasa el tiempo, yo creo que será más fácil, en el que a lo mejor inicias poniéndote un hábito, o como inicias poniendo horarios y a lo mejor hasta te quedas dormido, pero con el tiempo te aseguro que lo vas a disfrutar. Por la paz que sientes. es como un músculo que fortaleces, como oras, como adoras, como lees la palabra, y empiezas a disfrutarlo porque sabes que estás leyendo algo que está escrito para ti de alguien que te ama. Wow. Entonces dice la palabra de Dios que su palabra es viva, que es eficaz, que es vida. Entonces, ¿por qué no querría disfrutar de ella? Creo yo que cuando leemos estamos teniendo una interacción con Dios. Cualquier cosa que hagamos en adoración, creo yo que es un intercambio de algo entre nosotros y Dios como Padre. Entonces, si yo tomo eso como una oportunidad para relacionarme mejor, para conocerlo mejor a Él, pues voy a empezar a disfrutarlo más, como cualquier hijo con su padre. Excelente. Wow, excelente. Pues, entonces tienes estos 6 tips para empezar a leer la Biblia, a conocer un poco más, a saber más. Y pues, ¿cómo podemos encontrarte en tus redes sociales? Si alguien quiere hacerte una pregunta, escribirte o algo, ¿cómo te encontramos? Pues en Facebook estoy como Ángel Román, entonces me pueden encontrar así, con el nombre. Y yo creo que los demás redes sociales sí tengo, pero no las uso casi. En Facebook podemos encontrarte y poder conocer un poquito lo que tú compartes y todo, ¿verdad? Sí, en Instagram también pueden encontrarme como Ángel Román, y pues como dice Mariana, ahí pueden ver también los libros que estoy leyendo por si están interesados. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces no olvides suscribirte a CCI TV. Y recuerda también nuestras redes sociales, Destino y Café, Instagram y Facebook. Y pues es todo por hoy, amigos. Nos vemos en el siguiente programa. Déjenos sus comentarios, los amamos, Dios les bendiga, nos vemos.